Hola a todos, mi nombre es Martina Sosa Barbieri y con Juan Segundo Gilardengui hoy vamos a estar hablando de macrólidos y cloranfenicol. En primer lugar tenemos a los macrólidos. Estos son un grupo de antibióticos que se dividen en naturales y semisintéticos. Dentro de los fármacos naturales tenemos a la droga patrón, que es la eritromicina, que se aisló en 1947 y de la cual derivaron todos los siguientes compuestos. Dentro de los naturales también tenemos a la espiramicina y los semisintéticos incluyen a la claritromicina, a la citromicina y a la roxitromicina, que no se encuentra disponible en nuestro país. ¿Qué beneficios tienen los fármacos semisintéticos? Que por un lado aumentan la actividad antibacteriana, y esto lo hacen ampliando el espectro. Por otro lado, tienen una mejor absorción por vía oral, lo cual favorece la adherencia al tratamiento. En otra parte, la vida media es más prolongada, aumentando así el intervalo interdosis. Tienen menos efectos adversos, más que nada en lo que es la esfera gastrointestinal, y poseen menos interacciones farmacológicas, lo cual es muy útil en pacientes polimedicados. Otra forma de clasificarlos es según la cantidad de átomos de carbono en su anillo. En este cuadro vemos en negrita aquellos fármacos que se usan en nuestro país. Los que tienen 14 átomos de carbono son la eritromicina y claritromicina. El que tiene 15 carbonos es la acitromicina y los que tienen 16 carbonos es la espiramicina. Dentro de lo que es el mecanismo de acción, este fármaco es de tipo bacteriostático y lo que hacen es actuar a nivel ribosomal. Dentro de lo que es la sustancia P, el antibiótico se une a la subunidad mayor O50S e inhiben la adherencia del aminosil ARNT a su sitio de acción, impidiendo así entonces la síntesis de proteínas. Dentro de lo que es la farmacodinamia, como ya dijimos, generalmente son bacteriostáticos, pero también pueden ser bactericidas tiempo dependientes. Y esto se explica porque estos fármacos tienen un efecto post-antibiótico, que a nivel farmacocinético está dado por la acumulación intracelular que tiene este antibiótico y por el lado farmacodinámico depende de tanto el inóculo bacteriano y de la fase de crecimiento que pueda tener el microorganismo. Y esto explica la razón por la cual este fármaco puede ser bactericida. A su vez, es un fármaco de amplio espectro que posteriormente vamos a ver en estas diapositivas. El mecanismo de resistencia de estos fármacos es, por un lado, la impermeabilidad de la pared celular, y esto ocurre en la mayoría de las bacterias gram negativas, ya que éstas poseen una resistencia intrínseca o natural. Por otro lado, tienen el eflujo o bombeo activo de la droga al exterior, siendo más frecuente en aquellos compuestos que poseen desde 14 a 15 átomos de carbono en su anillo. Por otro lado, puede haber una inactivación de la droga y alteración del sitio de unión al antibiótico, y esto se da por mutaciones cromosómicas, que lo que conllevan es la disminución de la afinidad al sitio de acción. Esto es importante debido a que estos cuatro mecanismos de resistencia pueden ser cruzados. Esto quiere decir, por ejemplo, que si nosotros presentamos resistencia contra la citromicina, también podemos llegar a tener una resistencia contra, por ejemplo, la claritromicina. Bueno, el espectro de estos fármacos es amplio. Tiene acción sobre la mayor parte de los cocos gram positivos, incluyendo Streptococcus pneumoniae, Piógenes, Agalactiae y Staphylococcus aureus meticilino sensible. También actúa frente a bacilos gram positivos, como es el caso de la Listeria monocitogenes. A su vez, como nombramos previamente, la mayoría de las bacterias gram negativas presentan una resistencia natural, pero la excepción incluye a Campylobacter jejuni, Moraxella catarrhalis, Haemophilus influenzae y Neisseria meningitidis, más que nada por la citromicina. Tienen excelente actividad contra Helicobacter pylori, Treponema pallium, Rickettsia y otras bacterias intracelulares, como es el caso de Legionella, Chlamydia, Mycoplasma pneumoniae y Uroplasma urealyticum. A su vez, actúan contra el complejo Mycobacterium avium, especialmente la claritromicina, y su espectro es amplio porque tiene acción frente a Toxoplasma gondii y Cryptosporidium. En base al espectro podemos entonces inducir las indicaciones. Son de segunda línea en pacientes alérgicos a los beta-lactámicos, ya sea para tratamiento contra infecciones otorrinolaringológicas, respiratorias
y de piel y partes blandas por estreptococo y neumococo. A su vez son de elección en aquellas infecciones causadas por microorganismos intracelulares, como es el caso de la clamidia y micoplasma. También son útiles en infecciones respiratorias por Haemophilus influenzae y meningias por Neisseria meningitidis, más que nada por la citromicina. Y el Mycobacterium avium complex es combatido con la claritromicina, que también es la más activa sobre el Helicobacter pylori. Por último, si recordamos a las clases previas, podemos hacer memoria que la espiramicina era utilizada para la toxoplasmosis congénita. Dentro de lo que es la farmacocinética, estos fármacos se administran principalmente por vía oral. Y, como vimos al principio, los semisintéticos presentan mayor absorción y biodisponibilidad, pero incluso esta biodisponibilidad nunca alcanza a ser mayor al 60%. Entonces, es muy importante recalcar que tanto la claritromicina y la citromicina tienen casi el doble de biodisponibilidad que la eritromicina. Esta última se degrada rápidamente a nivel estomacal. Y a su vez, todos estos fármacos tienen una disminución de la absorción si es que se dan con los alimentos. Dentro de lo que es la distribución, tiene una distribución amplia, atraviesan la barrera hematoencefálica solo con meninges inflamadas y solo la citromicina es la que efectivamente alcanza buena concentración en líquido cefalorraquídeo. También se concentran bien en amígdalas, pulmón y mucosa gástrica, especialmente la citromicina, y todos estos antibióticos concentran bien en macrófagos y polimorfonucleares. Esto lo hace muy útil en lo que son las infecciones causadas por microorganismos intracelulares. El metabolismo es hepático por medio del citocromo 3 al 4, al cual inhibe, y su eliminación es biliar. Esto lo que nos permite deducir es que aquellos pacientes que tengan insuficiencia renal no van a requerir un ajuste de su dosis. En esta diapositiva podemos ver un cuadro que compara a todos estos fármacos y podemos destacar que tanto la eritromicina y la esperamicina, que son los complejos naturales, tienen menor biodisponibilidad oral que los demás. Por otro lado, si comparamos la vida media, podemos ver que la eritromicina tiene tan solo una vida media de 2 a 3 horas, mientras que la citromicina de aproximadamente 50 horas. Y otra cosa que podemos deducir es que la claritromicina es la única que posee un metabolito activo. Dentro de lo que son los efectos adversos, estos fármacos son prokinéticos, por lo cual sus efectos gastrointestinales van a ser muy floridos, causando dolor abdominal, náuseas, vómitos y diarreas. Por otro lado, pueden generar fiebre, eosinofilia y erupciones cutáneas. A nivel hepático, es muy común que los genere el estaolato de eritromicina, generando colestasis, aumento de transaminasas y en niños estenosis hipertrófica del píloro. También puede generar ototoxicidad, que es de rápido comienzo, pero es reversible, se suele dar en pacientes que tengan edad avanzada, que tomen dosis altas y que tengan insuficiencia renal. Por otro lado, a nivel cardíaco, pueden generar una prolongación del QT y generar arritmias y otras interacciones con fármacos que generen la misma acción a este nivel. Y por otro lado, si se administran por vía endovenosa, pueden generar tromboflebitis. Todos estos efectos adversos son reversibles en caso de suspender este fármaco. Y por otro lado, es importante recalcar que, a excepción de la espiramicina, todos son de categoría C, salvo esta misma, que es la que se usa en el tratamiento para la toxoplasmosis congénita. Las interacciones son múltiples a nivel farmacodinamias, interaccionan con las lincosamidas y el cloranfenicol por el mismo sitio de acción. Por otro lado, reducen el efecto bactericida que tienen los betalactámicos y los aminoglucósidos. A su vez, por su efecto prokinético, si se administra con otros fármacos que tengan las mismas características, se va a ver un incremento de los efectos adversos gastrointestinales. Por otro lado, con antiarrítmicos o fármacos que prolonguen el QT, pueden generar la aparición de arritmias graves. Y por otro lado, alteran la flora intestinal, pudiendo disminuir la eficacia de los anticonceptivos y aumentar las hemorragias
producidas por los anticoagulantes orales. Y por otro lado, las interacciones farmacocinéticas depende de la interacción que tengan con el citocromo 3A4, al cual inhiben. Los del grupo 1, incluye a la eritromicina, inhiben muy fuertemente este citocromo, por lo cual va a tener múltiples interacciones más en aquellos pacientes polimedicados. Los de grupo 2 son fármacos con cierta inhibición, que es el caso de la claritromicina y la roxitromicina, y los de grupo 3 tienen escasa o nula inhibición, que incluye lo que es la citromicina y la espiramicina. Es por esto que los de grupo 1 se tratan de evitar en pacientes polimedicados, mientras que los de grupo 2 y 3 son los más ampliamente utilizados en aquellos pacientes que estén en tratamiento con otros fármacos o antibióticos. Entonces, a nivel farmacocinética, tienen interacciones relevantes con repercusión clínica. Esto lo que hace es aumentar la vida media de estos fármacos, sus concentraciones y por un lado pueden aumentar lo que son los efectos adversos. Esto es a nivel de lo que es los derivados ergotamínicos, las benzodiazepinas, la teofilina, la warfarina, las estatinas, la digoxina, los azoles y los antihistamínicos de segunda generación. Por lo cual, repitiendo, los macrólidos en el grupo 1 deben ser evitados en pacientes que requieran un tratamiento en simultáneo. Por último, para terminar con macrólidos, las contraindicaciones son la hipersensibilidad, la insuficiencia hepática severa y las arritmias ventriculares. Ahora me toca a mí, Juan Segundo, hablarles un poco sobre el cloranfenicol. Vamos a ver un poco la historia, brevemente, del cloranfenicol. En 1947 se aisló este germen, el Streptomyces venezuelae, en tierra venezolana, y se vio que producía una molécula que tenía utilidad antibiótica, a la que se llamó cloromicetina. Hoy se conoce más popularmente como cloranfenicol, pero también se le puede decir cloromicetina, y se vio que tenía acción antibiótica contra algunas salmonelosis endémicas o contra riquecias. Se fue bastante optimista con esta molécula que era muy simple y era de origen natural, pero se vio que con los años, a lo largo de los 2 o 3 años, se vio que podía haber efectos adversos a nivel sanguíneo, sobre todo, que eran muy graves o hasta mortales. Esto, si le llama la atención las fechas, fue hace muchísimo tiempo. De hecho, el cloranfenicol fue de los primeros antibióticos que fue un producto comercial producido a gran escala, obviamente sintético en ese momento, primero natural y luego sintético, pero bueno, es muy muy viejo. ¿Cómo es el mecanismo de acción del cloranfenicol? El mecanismo de acción básico consiste en inhibir la síntesis proteica ribosomal de las bacterias. Lo que hacen es, al igual que los macrólidos, unirse a la subunidad 50S del ribosoma bacteriano. Se unen en un sitio muy cercano al que se unen los macrólidos y al que se une la clindamicina, y por eso como que se inhiben competitivamente entre sí, ¿sí? Después vamos a ver las interacciones. Previo a esto, obviamente penetran en la bacteria, así lo hacen por difusión facilitada. Una vez que se unen a la subunidad 50S, lo que hacen es que inhibir la formación del enlace peptídico, ¿sí? Bloquean el ingreso del aminoácido RNT, esto detiene la elongación, la cadena de polipéptidos se corta hasta donde estaba y se producen proteínas incompletas. Este mecanismo de acción genera un efecto bacteriostático. Puede ser bactericida contra ciertos gérmenes, ahora lo vamos a ver. Otra cosa muy importante es que inhibe la síntesis proteica de bacterias y, en cierta forma, un poquito de algunas células eucariotas, ¿sí? Por eso se explica la alta toxicidad y que no sea tan seguro. Los ribosomas de las células eucariotas tienen ciertas similitudes con los ribosomas bacterianos y los ribosomas mitocóndricos tienen todavía más similitud y son muy inhibidos, ¿sí? Las células eritropoyéticas son muy sensibles al cloranfenicol. Con respecto a los mecanismos de resistencia, el principal mecanismo de resistencia es la producción de enzimas inactivantes. ¿Qué quiere decir esto? Enzimas que acetilan el cloranfenicol, se llaman acetiltransferasas, e inactivan al fármaco, que puede ser codificada por un plásmido, ¿sí? Bacteriano. Esto es lo más importante desde el punto de vista clínico porque es lo que sucede
a veces en gram negativos, ¿sí? También puede haber mutaciones en la subunidad 50S, ¿sí? Que alteren el sitio de unión. Esto va a afectar a macrólidos, ¿sí? También. O puede haber disminución de la permeabilidad de la pared bacteriana o extruirlo al mismo cloranfenicol, extruir el fármaco y generar resistencia. Pero el más importante es el primer punto. Bueno, con respecto al espectro, los anaerobios son muy sensibles al cloranfenicol. Después los gram negativos, acá como gérmenes importantes, tienen que llamar la atención Haemophilus, Neisseria meningitidis, ¿sí? Salmonella también. En gram positivos se destacan esos que están ahí, pero también Streptoneumoniae. ¿Por qué les hago énfasis en estos? Porque tanto contra Haemophilus, contra Neisseria meningitidis y contra Streptoneumoniae, el cloranfenicol puede ser bactericida, ¿sí? Dijimos que era bacteriostático, pero contra estos puntualmente puede llegar a ser bactericida y también contra algunas cepas de bacteroides, ¿sí? Fuera de estos, tiene actividad contra treponema, leptospira, actinomices y rickettsia, ¿sí? No se olviden de rickettsia. Por todo esto, el espectro es pequeño, ¿sí? Porque actúa solo en bacterias. ¿Cómo es la farmacocinética del cloranfenicol? El cloranfenicol se puede administrar por vía oral, por vía endovenosa, por vía tópica. Tópica, ya sea colirios oftálmicos, cremas, ungüentos, ¿sí? Tiene una buena biodisponibilidad. La distribución es amplia, es liposoluble y atraviesa membranas con facilidad, ¿sí? Y es tan amplia que llega al líquido cefalorraquídeo en concentraciones significativas, ya sea con meninges inflamadas o con meninges no inflamadas. Esto lo hace efectivo contra, bueno, hoy recién hablábamos de Neisseria meningitidis, podría ser una opción, ¿sí? Sepan que la forma endovenosa es una prodroga, succinato de cloranfenicol, que se hidroliza en el fármaco, en la droga activa, y bueno, la forma oral es la droga activa. Con respecto a la unión de proteínas, es media y si se distribuye por todos lados, también atraviesa placenta, también se excreta por leche materna. Vamos a seguir con el metabolismo. Acá hay algo muy importante. El metabolismo es hepático. El 90% del cloranfenicol se metaboliza por glucuronidación a nivel hepático. Entonces, si tenemos una cirrosis, vamos a tener que ajustar la dosis, ¿sí? Si tenemos una inmadurez hepática con respecto a los sistemas enzimáticos como neonatos, también vamos a tener problemas de intoxicación, ¿sí? Empiecen a pensarlo desde ese lado. Y con respecto a la eliminación, es renal por filtración, pero el 90% son metabolitos inactivos y solo el 10% corresponde a metabolitos activos, al cloranfenicol como fármaco activo, así que no es necesario ajustar la dosis en insuficiencia renal, como sí hay que hacerla en insuficiencia hepática. Con respecto a los efectos adversos, tenemos el principal temor con el uso del cloranfenicol corresponde a las discrasias sanguíneas, como hablábamos en la parte de que les conté un poco la historia. Y podemos dividir a la repercusión a nivel del sistema sanguíneo como en dos categorías. Uno que corresponde a la depresión medular, que puede dar anemia, leucopenia o trombocitopenia. Generalmente en este orden es la depresión medular, primero la serie roja, después la blanca y por último las plaquetas. Es dosis dependiente, o sea, sabemos que con dosis mayor a 4 gramos día o con dosis mayores a 50 miligramos kilo día, en general puede haber una supresión de los eritrocitos. Es de aparición temprana, o sea, generalmente en el primer mes, y también revierte completamente luego de 2 a 3 semanas de suspendido el fármaco. Y se sabe el mecanismo, se cree que, no, se sabe que es por una inhibición sobre la síntesis proteica mitocondrial, por esta similitud entre la subunidad 50S del ribosoma bacteriano y el ribosoma mitocondrial que tiene una subunidad 70S, ¿sí? Se altera la función de la ferroquelatasa, que es una enzima que interviene en el último paso de la síntesis del hemo, ¿sí? Bueno, este efecto adverso es el más leve, entre comillas, de los relacionados con los sanguíneos, porque en contraste tenemos a la anemia plásica, que es una anemia o pancitopenia, da trastornos hemorrágicos, leucopenia también, así que puede dar pancitopenia,
igual es sumamente infrecuente, es en una en 30.000 ciclos más o menos de tratamiento, pero no se relaciona con la dosis y no se relaciona tampoco con la vía. Suele ser en tratamientos más prolongados, pero podría no serlo. Es de aparición tardía, sí. Es hasta 2 meses luego del tratamiento puede suceder. A diferencia de la depresión medular, es irreversible y la causa no está del todo clara. Hay un montón de teorías, pero no está del todo clara, ¿sí? El tema de este efecto adverso es que tiene 80% de mortalidad, ¿sí? Es sumamente grave y hay que estar muy atentos. Por eso, no tanto por la anemia plástica porque es tardía y es bastante irreversible, pero con respecto a la depresión medular, se recomienda hacer hemogramas regularmente, o sea, 2 a 3 por semana, y suspender el tratamiento si los leucocitos disminuyen por debajo de 3.000. Otro efecto adverso característico del cloranfenicol es el síndrome gris de neonato o síndrome del niño gris. La génesis de este efecto adverso tiene que ver con la inmadurez hepática, ¿sí? de todo el sistema de glucuroniltransferasas del neonato, lo que hace que no pueda metabolizar el fármaco y se acumule cloranfenicol activo, la droga activa, por la excreción renal inadecuada, ¿sí? Hay tanto sin metabolizar que genera acumulación y lo que se acumula no son metabolitos inactivos, sino el fármaco activo. Esta elevación del cloranfenicol en sangre tiene repercusión orgánica y tiene una cronología, ¿sí? En general, en las primeras 24 horas hay vómitos, no hay succión, hay una respiración irregular y rápida, cierta distensión abdominal y a veces cianosis. Y luego del primer día ya empieza a agravarse bastante y luego se torna una piel gris, un color ceniza de la piel, flacidez e hipotermia. Y el 40% más o menos mueren a las 48 horas a partir de los síntomas iniciales por distrés respiratorio y shock. Esto fue un efecto adverso muy importante en la década del 60, cuando el cloranfenicol era un uso muy amplio del cloranfenicol y muy extendido, entonces había mucha tasa de fallecimientos por esto. Hoy en día está contraindicado en el último trimestre de embarazo, durante el parto y en el primer mes de vida, justamente por esta causa. Luego, como efectos adversos, ya sacando los sanguíneos y el síndrome del niño gris, tenemos efectos adversos digestivos. ¿Sí? Puede dar anorexia, náuseas, vómitos, diarrea y dolor abdominal cuando se da por vía oral. Y algunos efectos adversos neurológicos. Puede causar neuritis óptica y neuropatía periférica y lesión del octavo par. Esto puede ser por administración tópica, ya sea por gotitas o sistémica. El tema de la neuritis óptica se cree que tiene que ver con atrofia de células ganglionares de la retina y lo del octavo par va a generar una disminución de la audición. ¿Cuáles son las interacciones del cloranfenicol? El cloranfenicol tiene interacciones farmacodinámicas, ya lo hablamos un poquito cuando vimos el mecanismo de acción, compite porque se une muy cerca en la unidad 50S con los macrólidos y lincosamidas, elimina la flora desconjugante, el fármaco, así que va a reducir la eficacia de anticonceptivos y va a potenciar la acción de los anticoagulantes orales. Y con respecto a las interacciones farmacocinéticas, es un inhibidor enzimático que aumenta la vida media de fenitoína, de hipoglucemiantes orales y también de los anticoagulantes orales. Así que a tener cuidado con los anticoagulantes orales porque ya vimos que por tanto farmacocinéticamente como farmacodinámicamente tiene una interacción. Con respecto a lo que hablamos previamente, se van a desprender todas las contraindicaciones, o la mayoría, que son hipersensibilidad al cloranfenicol, obviamente, embarazo y lactancia, por el tema del síndrome gris del neonato y porque pasa por la leche, ya lo vimos. En neonatos también, insuficiencia hepática más que renal. En renal severa podría ser también por una acumulación de los metabolitos inactivos y este 10% que no se metabolizaba, pero sobre todo en insuficiencia hepática y en discrasias sanguíneas, obviamente, para no favorecer la aparición de los efectos adversos sanguíneos.
Para ir terminando vamos a hablar de las indicaciones o cuáles son los principales usos. El concepto que tienen que tener es que el cloranfenicol es siempre de segunda o de tercera elección. Para los usos que vamos a decir, las indicaciones que vamos a nombrar, nunca va a ser de primera elección porque fue reemplazado ya sea por tetraciclinas o por beta-lactámicos para algunos de los usos que vamos a nombrar, que son mucho más seguros e igual de eficaces. Se usa para la fiebre tifoidea y las salmonelosis sistémicas, ¿sí? Que entran dentro del espectro salmonela. En meningitis bacteriana se puede usar en caso de que haya alergia a los betalactámicos, por ejemplo, o sea muy resistente al germen. Es una alternativa. Y también existe como tratamiento atópico para ciertas conjuntivitis y cremas y ungüentos. Este es un uso un poco más común para la desinfección de heridas y úlceras de la piel. Esta es la bibliografía que usamos para toda la clase. Muchas gracias y acá tienen nuestros mails para cualquier duda que les quede.